Siglos de especulación y debate han rodeado los orígenes de los eslavos. Eran siempre una gente distinta, escondidas en los densos bosques y vastas cuencas fluviales de Europa del Este, o llegaron en olas, dando forma y remodelando las tierras que vendrían a dominar. Durante años, los historiadores se basaron en textos antiguos, artefactos dispersos y análisis lingüístico para juntar el rompecabezas eslavo. Pero ahora, el ADN nos ha dado una máquina del tiempo, un enlace directo al pasado, revelando secretos enterrados durante miles de años. Y lo que los científicos han descubierto es reescribir la historia. A diferencia de los pueblos germánicos y románticos de Europa occidental, los eslavos aparecieron en registros históricos relativamente tarde. Los escritores bizantinos del siglo VI los describieron como feroces, numerosos y aparentemente emergentes de la nada. Pero, ¿cómo podría una civilización completa permanecer invisible durante tanto tiempo? Las teorías tradicionales colocaron su tierra natal, ya sea en la región de Vístula o Dervístula de Polonia, o en las profundidades de los bosques de Ucrania. El debate era feroz, con arqueólogos y lingüistas que discutían sobre qué versión de la historia era correcta. Sin embargo, a pesar de toda su investigación, faltaba una pieza crucial: genética. Con los avances modernos en el análisis de ADN, el pasado se ha vuelto más accesible que nunca. Al estudiar el cromosoma Y, que pasa sin cambios de padre a hijo, y el ADN mitocondrial, que sigue a la línea materna, los científicos han podido rastrear los movimientos de los antiguos antepasados eslaves. Los resultados son asombrosos. Los marcadores genéticos de las poblaciones eslavas muestran una conexión innegable que se extiende a través de vastas distancias, desde Polonia hasta los Balcanes, desde Ucrania hasta los bordes distantes de Rusia. Y, sin embargo, dentro de esta unidad hay fracturas sorprendentes, diferencias sutiles pero innegables que cuentan la historia de migraciones, invasiones e interacciones inesperadas con otras civilizaciones. Pero aquí es donde las cosas dan un giro aún más inesperado. La evidencia genética no solo confirma la presencia de los eslavs en Europa central y oriental, sino que sugiere que estaban allí mucho antes de lo que se creía anteriormente. El ADN antiguo de los sitios de entierro en Polonia, Ucrania y Serbia revela marcadores genéticos vinculados a poblaciones eslavas que aparecen siglos antes de su supuesta expansión. Este descubrimiento desafía las teorías de larga data y sugiere que, en lugar de ser un pueblo que de repente apareció y expandió, los eslavos ya estaban presentes, evolucionando lentamente y adaptando en el corazón de Europa. Aún más intrigante, la evidencia genética muestra vínculos claros con otros grupos. La conexión balto-eslavic, sospechosa basada en similitudes lingüísticas, se confirma a través del ADN compartido, particularmente en el norte de Bielorrusia, donde la influencia de las antiguas tribus bálticas sigue siendo fuerte. Y luego, existen las influencias más distantes, rastros inesperados de ascendencia oriental y siberiana, revelando que algunas poblaciones eslavas interactuaban, o incluso absorbidas, el patrimonio genético de tribus nómadas como los hunos y los ávars. Los Balcanes cuentan una historia diferente, una de las influencias mediterráneas y anatolianas, un legado genético de la ocupación y el comercio romanos. Entonces, ¿qué significa esto para la historia de los eslavos? Significa que la narrativa tradicional de una gente misteriosa que estalló en la escena en el período medieval temprano
nunca fue la historia completa. Significa que los eslavos no eran solo un pueblo de guerreros y agricultores, sino una civilización formada por siglos de migración, interacción y adaptación. Significa que el ADN tiene el poder de revelar no solo de dónde venimos, sino cómo se escribe la historia misma. Durante siglos, la historia de los eslavos se ha contado a través de textos antiguos, mitos y hallazgos arqueológicos. Pero ¿qué pasa si los verdaderos orígenes de la gente eslava han estado ocultos a la vista, no en manuscritos o reliquias, sino dentro de su propio ADN? Con la investigación genética de vanguardia, los científicos ahora pueden mirar más allá de la especulación y en las líneas de sangre que dieron forma a una de las civilizaciones más extendidas de Europa. Los resultados: una historia mucho más antigua, más compleja y más interconectada que nunca imaginada. El plan genético eslavo está dominado por un linaje clave del cromosoma Quito, haplogroup R1A. Encontrado en altas frecuencias entre las poblaciones eslavas, se pensó que era el marcador definitorio de su ascendencia. Pero la verdad es más matizada. R1A no es exclusivo de los eslavos. Se extiende por Eurasia, desde Escandinavia a la India, transportada por oleadas de migración que datan de miles de años. Las ramas eslavas de R1A, particularmente los subclades M458 y Z280, hacen una historia diferente. Estos linajes, muy concentrados en Polonia, Ucrania y Rusia occidental, sugieren una presencia antigua en Europa central y oriental, posiblemente ya desde la Edad del Bronce tardío. Esto desafía la larga creencia de que los eslavos solo surgieron como un grupo distinto en el período medieval temprano. Pero el linaje paterno por sí solo no es suficiente para explicar el paisaje genético eslavo completo. ADN mitocondrial, heredado exclusivamente del madre, revela una sorprendente continuidad entre los eslavos modernos y las poblaciones prehistóricas de Europa central y oriental. A diferencia del cromosoma Y, que muestra signos claros de migración y expansión, los linajes maternos sugieren una base de población estable de larga data. Esto significa que si bien las migraciones y conquistas impulsadas por los hombres dieron forma a la propagación de la cultura eslava, las mujeres de estas comunidades antiguas llevaban un legado genético que es anterior incluso a la formación de la identidad eslava. Otro descubrimiento fascinante proviene del ADN autosómico, el material genético mixto heredado de ambos padres. Los estudios que comparan las poblaciones eslavas modernas con los genomas antiguos muestran fuertes vínculos con los primeros cazadores europeos, los agricultores neolíticos e incluso los nómadas de la estepa de la Edad de Bronce. Las profundas conexiones genéticas entre eslavos y balts confirman que sus antepasados compartieron una base genética y cultural común antes de divergir en grupos separados. Mientras tanto, las huellas genéticas de los pueblos turcos y finno-ugrícos en algunas regiones eslavas revelan siglos de interacción, comercio y, en algunos casos, asimilación. Sin embargo, a pesar de estas influencias externas, la genética eslava muestra un nivel inusual de homogeneidad a través de vastas distancias. Ya sea en Polonia o Serbia, Eslovaquia o Bielorrusia, la firma genética central sigue siendo sorprendentemente similar, lo que refuerza la idea de una población ancestral compartida que se expandió rápidamente. Pero dentro de esta unidad,
Las variaciones regionales sutiles cuentan las historias de migraciones específicas, conquistas y matrimonios mixtos. Por ejemplo, los eslavos del sur, serbios, croatas y bulgarianos, cobran una notable influencia mediterránea y anatoliana, un remanente genético del gobierno romano y bizantino. Por el contrario, los eslavos del norte, particularmente aquellos en Rusia y Bielorrusia, muestran un ligero aumento en la ascendencia finno-ugric e incluso siberiana, insinuando interacciones con nómadas de estepa y grupos urálicos indígenas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que los eslavos no son personas que simplemente surgieron en el siglo VI y se extendieron por Europa como una ola imparable. En cambio, sus raíces genéticas son mucho más profundas, entrelazadas con la base de la prehistoria europea. Significa que la historia no es una línea recta, sino una compleja red de movimiento, adaptación y supervivencia. Significa que la identidad eslava, vista durante mucho tiempo como un producto de la expansión medieval, es, de hecho, el resultado de miles de años de evolución, migración y mezcla cultural. Durante siglos, los eslavos han estado en el centro de uno de los misterios más debatidos de la historia. ¿De dónde vinieron? Los relatos tradicionales colocan sus orígenes en los vastos bosques y valles fluviales de Europa del Este, pero los recientes descubrimientos genéticos sugieren que su patria ancestral podría ser mucho más antigua y más compleja de lo que se pensaba anteriormente. Al analizar el ADN antiguo de los sitios de entierro y compararlo con las poblaciones eslavas modernas, los investigadores han comenzado a desentrañar la historia real de los primeros eslavos, y no es lo que la mayoría de la gente espera. La búsqueda de la patria eslava se ha dividido durante mucho tiempo entre dos teorías competidoras. La hipótesis de Vistula Oder sugiere que los protoesclavos se originaron en lo que ahora es Polonia, expandiéndose lentamente hacia afuera durante siglos. Mientras tanto, la hipótesis del Dnieper medio coloca sus raíces en Ucrania actual, argumentando que los primeros eslavos se extendieron hacia el oeste en respuesta a las presiones externas. La investigación genética, sin embargo, proporciona una nueva perspectiva, una que desafía ambas opiniones al tiempo que incorpora elementos de cada uno. Los antiguos datos del cromosoma Y muestran una conexión sorprendente entre los primeros hombres eslavos y la cultura de los artículos con cable de la Edad de Bronce, un grupo de migrantes estepa que llegaron a Europa, Europa central y oriental hace unos 4.500 años. Estos guerreros y pastores trajeron consigo el haplogrupo R1A, que luego se convertiría en uno de los marcadores genéticos definitivos de las poblaciones eslavas. Pero aquí está el giro. Aunque la gente de los artículos con cable ayudó a sentar las bases de la genética eslava, no eran exclusivamente eslavos. Su ADN también se encuentra en los alemanes modernos, escandinavos, e incluso algunos asiáticos del sur. Esto significa que, si bien los primeros eslavos compartían ascendencia con estos grupos, aún no existían como personas distintas. Entonces, ¿cuándo surgieron realmente los eslavos? Para responder a eso, pasamos a la Edad del Hierro, cuando aparece un cambio genético en las poblaciones de Ucrania actual, Bielorrusia y Polonia. Este periodo vio el surgimiento de culturas como los chernoles y zarubintzi, que muchos historiadores consideran protoeslavia. A diferencia de los guerreros de la estepa antes que ellos,
Estos grupos muestran una continuidad genética con poblaciones eslavas posteriores, lo que indica que una identidad eslava única comenzaba a tomar forma. La propagación de haplogrupos maternos específicos, como H5A y U5A2, también sugiere que estas comunidades no eran solo hombres migrantes, sino familias enteras que se movían y establecían nuevas tierras. Para cuando llegó el período medieval temprano, el plan genético de los eslavos había sido firmemente establecido. Sin embargo, lo que realmente los distinguió fue su explosivo expansión en Europa, en los siglos VI y VII. Ahora se entiende que esta rápida propagación, durante mucho tiempo, es el resultado de la migración. Fue una mezcla de movimiento y asimilación cultural. Los estudios genéticos muestran que en las regiones donde se establecieron eslavos, las poblaciones locales no desaparecieron simplemente. En cambio, hubo una combinación de personas, como se ve en el sur de los Balcanes, donde el ADN eslavos se mezcló con los linajes griegos y tracios, creando la composición genética única de los búlgaros y macedonios modernos. Pero si los eslavos ya estaban presentes en Europa del Este, mucho antes del período medieval, ¿qué los llevó a expandirse tan rápidamente? Un factor importante fue el colapso del Imperio Romano, que dejó un vacío de poder en los Balcanes. Con defensas debilitadas y ciudades despobladas, los grupos eslavos pudieron establecerse e integrarse, difundiendo no solo su genética, sino su idioma y cultura. El legado genético de este período todavía es visible hoy en día, con eslavos del sur que llevaban una mezcla de ascendencia eslava, romana e incluso anatoliana, mientras que los eslavos del norte permanecieron genéticamente más cerca de sus poblaciones originales. En última instancia, la genética está reescribiendo lo que pensamos que sabíamos sobre los orígenes de los eslavos. En lugar de un pueblo que de repente apareció en el período medieval temprano, la evidencia sugiere un linaje mucho más antiguo y más profundo, que se remonta a miles de años. Los eslavos no eran solo migrantes o conquistadores, sino que eran parte de una vasta red de prehistoria europea interconectada, conformada por las mismas fuerzas que influyeron en todo el continente. Y a medida que la investigación genética continúa avanzando, podemos encontrar que la verdadera historia de los eslavos es aún más intrincada de lo que podemos imaginar. Durante siglos, los eslavos han sido vistos como un grupo único y unificado, vinculado por el lenguaje y la cultura. Pero cuando los científicos comenzaron a analizar el ADN eslavo en un nivel más profundo, surgió un descubrimiento sorprendente. Los eslavos no son tan genéticamente homogéneos como la creía. En cambio, escondido debajo de su historia compartida, se encuentra una sorprendente división genética que separa a los eslavos del norte y del sur, de manera que desafía la geografía, el lenguaje e incluso los siglos de entremecencia. Una de las mayores sorpresas en la genética eslava es la división entre eslavos del norte, como polacos, rusos, ucranianos, checos y eslovacos, y eslavos del sur, incluidos serbios, croatas, bosnios, búlgaros y macedonios. Si bien sus idiomas comparten una raíz común, sus perfiles genéticos cuentan una historia diferente. Estudios recientes de cromosomas y revelan que los eslavos del norte llevan abrumadoramente R1A, un haplogrupo asociado con antiguas migraciones indoeuropeas. Pero entre los eslavos del sur, particularmente en los Balcanes, surge un patrón completamente diferente. En lugar del dominio de R1A,
vemos una presencia mucho mayor de I2A, un linaje vinculado a las poblaciones preesclavas de los Balcanes, como los ilirios y tracios. Lo que esto significa es que cuando los eslavos migraron a los Balcanes durante el siglo VI, no reemplazaron simplemente las poblaciones existentes, se fusionaron con ellas. Con el tiempo, esta combinación de genes creó una identidad eslava del sur distinta, una que lleva tanto el legado de los eslavos migratorios como la ascendencia profundamente arraigada de la península de los Balcanes. Este contraste genético entre los eslavos del norte y del sur es tan pronunciado que algunos científicos argumentan que deberían ser vistos como dos grupos genéticos distintos en lugar de un solo linaje eslavo. Pero esto no es solo una historia de migraciones antiguas. Incluso hoy, los estudios genéticos muestran que los eslavos de Polonia, Rusia y Ucrania están más relacionados con poblaciones bálticas, como lituanos y letones, que con eslavos del sur. Esto sugiere que los eslavos del norte se han mantenido relativamente aislados en términos de intercambio genético, mientras que los eslavos del sur han experimentado múltiples olas de influencia, incluso de griegos, romanos e incluso pueblos turcos durante el período otomano. El ADN materno agrega otra capa a este misterio. Mientras que los cromosomas irrastrean el linaje paternal, el ADN mitocondrial, que se hereda de las madres, nos cuenta sobre la ascendencia materna. Lo que los investigadores han encontrado es que a pesar de la división paterna entre los eslavos del norte y el sur, sus linajes maternos son notablemente similares. Los haplogrupos como H5 y U5, que estaban presentes en las primeras poblaciones eslavas, todavía se encuentran en los esclavos del norte y el sur de la actualidad. Esto sugiere que, si bien los hombres eslavos pueden haberse asimilado en las poblaciones existentes, a través de la migración y la conquista, las mujeres eslavas han jugado un papel clave en el mantenimiento de un vínculo genético en todos los grupos eslavos. Entonces, ¿qué significa esta división genética para la identidad eslava? A primera vista puede parecer una contradicción. La idea de que un solo grupo étnico y lingüístico podría ser tan genéticamente diverso. Pero en realidad, cuenta una historia mucho más profunda y rica. En lugar de ser un grupo monolítico, los eslavos son un producto de miles de años de movimiento, mezcla y adaptación. La genética de los eslavos no borra su identidad compartida. Ellos ñanse, mostrando que su historia es mucho más compleja de lo que se imaginaba anteriormente. En última instancia, lo que revela la investigación genética es que los eslavos no están definidos por un solo origen ancestral, sino por una compleja red de interacciones que los dieron forma durante siglos. Los eslavos del norte, con sus profundas raíces indoeuropeas, y los eslavos del sur, que transportan la impronta genética de los Balcanes, son dos lados de la misma moneda histórica, unidas por el lenguaje y la cultura, pero conformados por caminos genéticos muy diferentes. Y a medida que se descubre un ADN más antiguo, la verdadera profundidad de la diversidad eslava continuará reescribiendo todo lo que pensamos que sabíamos sobre los orígenes de uno de los grupos étnicos más grandes de Europa. Durante décadas, los historiadores y arqueólogos han debatido los orígenes de los eslavos. ¿De dónde vinieron? ¿Eran nativos de Europa Central o migraron del este en olas masivas, como sugieren algunas teorías? Si bien la historia tradicional se basó en registros escritos y arqueología, Modern Genetics ha introducido una evidencia que cambia el juego, nuestro propio ADN.
Y cuando los científicos comenzaron a decodificar genes eslavos, descubrieron algo sorprendente. La respuesta a la patria eslava ha sido escondida en su sangre todo el tiempo. Uno de los debates más persistentes en la historia eslava es si los eslavos se originaron en Europa central, entre los ríos Oder y Vístula, o más al este, en la cuenca Dnieper de Ucrania actual. Hasta hace poco, ambas teorías tenían sus campeones. Los arqueólogos señalaron la continuidad cultural en Polonia, mientras que los lingüistas argumentaron que el lenguaje eslavo se extendió demasiado rápido para un origen puramente de Europa central. Pero los estudios genéticos ahora están dando vueltas. El análisis de cromosomas muestra que los hombres eslavos pertenecen abrumadoramente al haplogrupo R1A, un linaje que se remonta a miles de años y es más común en Europa oriental y central. Pero la mayor diversidad de R1A no está en Polonia, está en Ucrania. Este es un detalle crucial porque en genética, la alta diversidad en un haplogrupo a menudo apunta al lugar donde surgió por primera vez. Esto sugiere que las tribus eslavas tempranas probablemente se originaron en la región del Dnieper medio, cerca de la actual Kiev, antes de expandirse hacia el oeste a Polonia y más allá. Pero hay otro giro en la historia. Mientras que el ADN señala el este, el ADN mitocondrial, ADN-MT, que se transmite a través de la línea materna, revela una historia más antigua y más compleja. Muchos linajes maternos eslavos, como los haplogrupos H5 y U5, se encuentran en toda Europa central y oriental, que se remontan a los períodos de bronce e incluso neolíticos. Esto sugiere que, si bien los hombres de habla eslava se extendieron hacia afuera desde Ucrania, se mezclaron con poblaciones locales de Europa central, absorbiendo sus linajes maternos en lo que ahora llamamos identidad eslava. Entonces, ¿esto significa que los eslavos invadieron Europa central? No exactamente. En lugar de una migración repentina a gran escala, la evidencia genética sugiere una expansión gradual, con los primeros eslavos que se mueven hacia el oeste a lo largo de los siglos, mezclando con grupos locales en lugar de reemplazarlos. Esto se alinea con el registro histórico, que describe a los eslavos que se extienden a través de la migración, los matrimonios mixtos y la asimilación, en lugar de conquistar a través de la fuerza, como las tribus germánicas o los hunos. Hay otra pista crucial escondida en el ADN: la relación entre los eslavos y los balts, los lituanos modernos y los letones. A pesar de hablar de diferentes familias lingüísticas hoy en día, los estudios genéticos muestran que los balts y los eslavos del norte se encuentran entre los grupos más relacionados de Europa. Esto sugiere que, hace miles de años, sus antepasados eran parte de la misma población antes de divergir en identidades lingüísticas y culturales separadas. ¿Qué significa todo esto para los orígenes de los eslavos? La evidencia genética respalda firmemente la idea de que la patria protoesclavia estaba en Ucrania actual, en la cuenca del Dnieper Middle. A partir de ahí, los eslavos se expandieron hacia el oeste, hacia Polonia y Eslovaquia, hacia el sur, hacia los Balcanes, y hacia el norte, hacia Rusia. Pero en lugar de ser un grupo único y uniforme, los eslavos absorbidos y mezclados con las personas que encontraron, por lo que los eslavos modernos, a pesar de su lenguaje compartido, son tan genéticamente diversos. La historia de los orígenes eslavos no es de conquista, sino de adaptación. Los genes eslavos revelan a las personas que se movieron,
se establecieron e integraron, dejando una huella genética que se extiende desde el Báltico hasta el Adriático, de los Alpes a Siberia. Y a medida que continúan surgiendo nuevos estudios de ADN antiguos, solo profundizarán nuestra comprensión de cómo los eslavos se convirtieron en uno de los grupos étnicos más extendidos y duraderos de Europa. Durante siglos, los eslavos han sido vistos como un grupo distinto, unido por el lenguaje y las tradiciones culturales compartidas. Pero, ¿qué pasa si su historia genética cuenta una historia más compleja? La investigación moderna de ADN está revelando conexiones sorprendentes entre los eslavos y otras civilizaciones antiguas, enlaces que se extienden a través de miles de millas y cientos de generaciones. Del Imperio Romano al mongol Invasi Ons, los genes de las personas eslavas llevan los ecos de encuentros pasados, migraciones e incluso conquistas. Uno de los descubrimientos más inesperados en el ADN eslavo proviene de los Balcanes, donde los antiguos estudios del genoma han demostrado una fuerte impresión de las influencias anatolianas y romanas. Durante el apogeo del Imperio Romano, los Balcanes fueron una importante encrucijada de civilización, hogar de soldados romanos, comerciantes y colonos de todo el imperio. Los estudios genéticos han confirmado que algunos de estos recién llegados se mezclaron con poblaciones locales, dejando atrás marcadores de ascendencia mediterránea y anatoliana en serbios, croatas y búlgaros modernos. Pero a pesar de esto, el componente genético eslavo sigue siendo dominante, lo que sugiere que si bien los romanos influyeron en la cultura y la infraestructura de la región, dejaron solo un impacto moderado en su profunda ascendencia. Pero los Balcanes no eran el único lugar donde los genes eslavos se mezclaban con influencias extranjeras. Otra conexión genética importante proviene de los nómadas de la estepa, los escitas, los sarmatianos y más tarde, los hunos y los mongoles. Estas culturas guerreras deambulan por las llanuras eurasiáticas durante siglos, y su influencia aún se puede ver en ciertas poblaciones eslavas de hoy. El análisis de ADN ha identificado trazas de haplogrupos de Eurasia Oriental, como C y D, en Polonia y Ucrania, que están vinculadas a las antiguas migraciones de Siberia y Asia Central. Estos linajes probablemente llegaron a olas, con interacciones tempranas que se remontan a la Edad del Hierro, y luego se intensifican durante la invasión mongol del siglo XIII. Uno de los casos más fascinantes de intercambio genético involucra a los viejos creyentes de Rusia y a los pueblos finocámicos eslavos. El norte de Rusia, hogar de poblaciones de habla eslava hoy, alguna vez estuvo habitada por tribus fino-ugric. Los estudios genéticos muestran que algunos rusos del norte tienen marcadores únicos que se encuentran más comúnmente en las poblaciones finocenales, como el haplogrupo N3, que es dominante en estonios, finlandeses y algunos pueblos siberianos. Con el tiempo, estos grupos adoptaron gradualmente el lenguaje y la cultura eslava, al tiempo que mantienen su patrimonio genético distintivo. Esta es la razón por la cual algunos rusos del norte parecen tener perfiles genéticos ligeramente diferentes en comparación con sus homólogos eslavos del sur. Otra conexión inesperada proviene de la diáspora judía. En Polonia, Lituania y Ucrania, los estudios genéticos han encontrado pequeños rastros de haplogrupos maternos L2A y K, 1A, 1B, 1A, que generalmente se asocian con ascendencia judía askenazi. Este es un reflejo directo de las migraciones históricas. En la Edad Media, las grandes comunidades judías establecidas en estas regiones
y durante las generaciones, los matrimonios mixtos condujeron a la incorporación de algunos linajes maternos judíos en el conjunto de genes eslavos más amplios. Si bien el impacto general es relativamente pequeño, sirve como otro recordatorio de que la historia genética eslava no está aislada. Está profundamente entrelazada con la historia más amplia de Europa y más allá. Entonces, ¿qué nos dicen estas conexiones genéticas? Primero, confirman que los eslavos no se desarrollaron de forma aislada, interactuaban constantemente con las civilizaciones vecinas. Desde los colonos romanos en los Balcanes hasta steppe nómadas en Ucrania y Rusia, desde las tribus finno-ugric en el norte hasta las comunidades judías en Polonia, el patrimonio genético eslavo es un tapiz en capas de migraciones, interacciones y cambios culturales. Sin embargo, a través de todas estas influencias, la identidad genética eslava central se mantuvo notablemente fuerte. La expansión eslava durante el período medieval temprano reforzó una estructura genética compartida, lo que hace de los eslavos modernos uno de los grupos más cohesivos genéticamente en Europa, a pesar de sus diversas historias regionales. En última instancia, el ADN revela que la historia de los eslavos no se trata solo de un solo origen o una gran migración. En cambio, es una historia de adaptación e intercambio constantes, una historia escrita no solo en libros, sino en los mismos genes de millones de personas hoy. Durante siglos, los historiadores han debatido de dónde vinieron originalmente los eslavos. ¿Eran un pueblo que salió lentamente de Europa central durante miles de años, o se expandieron de repente, expulsando a las poblaciones mayores y reemplazándolas? Hasta hace poco, este debate se basaba principalmente en arqueología y registros históricos, pero ahora, la genética nos está dando una respuesta mucho más clara. Y lo que los científicos están descubriendo es cambiar todo lo que pensamos que sabíamos sobre los orígenes eslavos. En el corazón del debate hay dos teorías competitivas. La teoría autóctona sugiere que los eslavos siempre estuvieron en Europa central y oriental, con sus raíces que se remontan a la Edad de Bronce. Por otro lado, la teoría migracionista argumenta que los eslavos originalmente eran un grupo más pequeño que se expandió rápidamente de la región de Dnieper, Ucrania moderna, alrededor del siglo V o VI, abrumadoras poblaciones locales y difundió su lenguaje y cultura. ¿Pero cuál es verdad? La evidencia de ADN está comenzando a inclinar el equilibrio a favor del modelo migracionista. Cuando los científicos, un ADN antiguo, Alaizet, de Restes en Polonia, Eslovaquia y Bielorrusia, encontraron algo sorprendente. Los linajes paternos eslavos modernos, ADN Asia, estaban en gran medida ausentes en estas regiones antes de la Edad Media. Esto significa que los eslavos probablemente no se originaron en estas áreas, pero llegaron más tarde, reemplazando o mezclando con las poblaciones anteriores. En otras palabras, los eslavos no eran nativos de Polonia o Europa central. Se mudaron y se extendieron rápidamente. ¿Pero de dónde vienen? Los estudios genéticos han identificado la cuenca del Dnieper Middle en Ucrania como la patria más probable de los primeros eslavos. Esta región muestra la mayor diversidad genética entre las poblaciones eslavas, lo que significa que probablemente era la fuente original antes de que se expandieran hacia afuera. Apoyando esto, la población ucraniana se encuentra hoy en el centro de la diversidad genética eslava, estrechamente vinculada a los eslavos occidentales y orientales. Sin embargo,
Mientras que los datos del cromosoma Y masculino muestran un patrón de migración claro, el linaje materno ADN-MT cuenta una historia diferente. A diferencia del ADN paterno, que sugiere el movimiento, el ADN materno muestra una fuerte continuidad con las poblaciones europeas mayores, lo que significa que la expansión eslava puede no haber sido una conquista violenta, sino un proceso gradual de asimilación cultural. En lugar de eliminar a las poblaciones más antiguas, los eslavos probablemente se casaron con ellas, extendiendo lentamente su idioma y cultura. Una de las mayores sorpresas en la investigación genética ha sido la falta de una fuerte influencia báltica en el ADN eslavo, a pesar de la cercanía histórica de estos dos grupos. Si bien se pensó que los eslavos y los balts habían compartido un origen común, el ADN moderno muestra una clara distinción genética entre ellos, particularmente en sus linajes de cromosomas YY. Los balts tienen una frecuencia mucho más alta del haplogrupo N3, que es dominante en las poblaciones finas ugricas, como los estonios y los finlandeses, mientras que los eslavos están dominados abrumadoramente por haplogrupos R1A, particularmente el subclade M458, que es casi completamente único para ellos. Esto sugiere que los protoesclavos y los protobalts eran grupos distintos mucho antes de la expansión eslava, en lugar de una sola gente que luego se separó. Entonces, ¿esto significa que la identidad eslava es puramente el resultado de la migración? No exactamente. La evidencia genética sugiere una historia en capas, mientras que los eslavos originales probablemente se expandieron de Ucrania, se encontraron y se mezclaron con poblaciones locales donde quiera que fueran, absorbiendo linajes genéticos europeos más antiguos en los suyos. Esta es la razón por la cual, a pesar de los claros patrones de migración, los eslavos modernos en Polonia, Rusia y los Balcanes aún conservan marcadores genéticos de habitantes pre-eslavos. Al final, lo que la genética nos dice es que los orígenes eslavos no fueron un evento único, sino un proceso complejo de movimiento, asimilación y adaptación. La idea de que Slavs apareció de repente y eliminó las poblaciones anteriores es una simplificación excesiva. En cambio, se extendieron gradualmente, fusionándose con grupos locales, y con el tiempo, su idioma e identidad se volvieron dominantes. Esto significa que la verdadera historia de los eslavos no se trata solo de conquista o migración, sino de integración, resiliencia y evolución. Y gracias a la investigación de ADN, finalmente podemos ver este pasado oculto con más claridad que nunca. Durante siglos, los eslavos han sido considerados un grupo monolítico, una vasta familia étnica y lingüística que se extiende en Europa oriental y central. Pero la genética moderna está contando una historia muy diferente. Debajo de la superficie, las poblaciones eslavas son mucho más diversas de lo que se pensaba anteriormente, con patrones genéticos únicos formados por miles de años de migración, asimilación y eventos históricos. Y cuando descomponemos el ADN, encontramos que no todos los eslavos están igualmente relacionados entre sí. La división genética entre los eslavos es más obvia cuando miramos el cromosoma Y, que se hereda de padre a hijo. Los estudios han demostrado que en realidad hay dos grupos genéticos principales entre las poblaciones eslavas. El primer grupo incluye eslavos occidentales, eslavos orientales y algunos eslavos del sur, poles, eslovacas, checos,
ucranianos, bielorrusos e incluso eslovenos y algunos croatas. Estas poblaciones comparten una alta frecuencia del haplogrupo R, 1A-E, 458, que es un marcador genético único eslave. El segundo grupo, sin embargo, es donde las cosas se ponen interesantes. Los serbios, los búlgaros, los macedonios y algunos croatas son genéticamente distintos del primer grupo, con frecuencias más altas de haplogrupos I2 y E, que los vinculan más estrechamente con las poblaciones de los Balcanes más antiguos que con la rama eslava del norte. Esto significa que no todos los eslavos comparten la misma ascendencia paterna. Algunos, como los polos y los rusos, descienden de un antepasado eslavo común, mientras que otros, como los serbios y los búlgaros, tienen un significativo legado genético de los antiguos ilirios, tracios y otros prepueblos de los Balcanes eslavos. Esto desafía la idea de que las migraciones eslavas de la Edad Media temprana reemplazaron por completo a las poblaciones de los Balcanes. En cambio, lo que probablemente sucedió fue una asimilación cultural y lingüística, donde la identificación eslava ahí se propagó, pero la genética de la región permaneció profundamente vinculada a su pasado preeslavio. Pero mientras el ADN paterno muestra esta división, el linaje maternal, el ADN MT heredado de las madres, es una historia diferente. En todas las naciones eslavas, los linajes maternos son muy diversos, pero también muestran una fuerte continuidad con las poblaciones europeas mayores. Esto sugiere que las migraciones eslavas estaban en gran medida dominadas por los hombres, con hombres eslavos que se establecían en nuevos territorios y se intercambian con mujeres locales. En lugar de eliminar las poblaciones más antiguas, se fusionaron con ellas, creando el paisaje genético mixto que vemos hoy. Y luego está la cuestión de la conexión báltica. Históricamente, los balts y los eslavos se han agrupado debido a similitudes lingüísticas, y algunas teorías incluso sugieren que una vez formaron una sola gente, proto-Balokaltova. Pero la genética cuenta una historia diferente. Si bien hay cierta superposición, particularmente en Bielorrusia y el norte de Rusia, los balts son genéticamente distintos de los eslavos, con frecuencias mucho más altas del haplogrupo N3, que es más común en las poblaciones finnocáticas. Esto significa que, mientras que los eslavos y los balts eran vecinos, nunca fueron un grupo único y unificado, y las diferencias entre ellos han estado profundamente enraizadas durante miles de años. Otro descubrimiento fascinante proviene de la región de los Balcanes, donde la influencia genética eslava se desvanece a medida que avanzamos hacia el sur, mientras que los serbios, los croatas y los búlgaros muestran una mezcla de ascendencia eslava y preesclavia. La impronta genética eslava se vuelve mucho más débil en Grecia y Rumania. De hecho, los estudios genéticos muestran que si bien los griegos modernos y los rumanos pueden tener una ascendencia eslava, especialmente en el norte, sus raíces genéticas están abrumadoramente vinculadas a sus antiguos antepasados preeslavos. Esto sugiere que, si bien la cultura y el lenguaje eslavos pueden haberse extendido a estas regiones, el impacto genético fue mucho más pequeño que en lugares como Polonia o Rusia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Nos dice que los eslavos no son un grupo único y homogéneo, sino una gran y diversa red de pueblos que comparten una familia lingüística común, pero tienen historias genéticas muy diferentes. Algunas naciones eslavas, como Polonia y Rusia,
tienen raíces genéticas que se remontan directamente a la expansión eslava original, mientras que otras, como Serbia y Bulgaria, son una combinación de recién llegados eslavos y las antiguas poblaciones que vivían allí antes. Esto significa que la identidad eslava es más que solo ADN. Es una combinación compleja de historia, migración y evolución cultural. Y gracias a la genética moderna, ahora estamos descubriendo la diversidad oculta que ha dado forma al mundo eslavo durante miles de años. Durante siglos, los orígenes de los eslavos han sido envueltos en misterio. Eran una sola tribu antigua que se expandió en toda Europa. O eran un grupo diverso de pueblos que luego vinieron a compartir un idioma y una cultura. Hasta hace poco, los historiadores y arqueólogos solo podían especular. Pero ahora, gracias a la investigación genética, finalmente estamos comenzando a reconstruir la verdadera historia de los orígenes eslavos. Y la respuesta es mucho más compleja de lo que nadie había imaginado. Una de las preguntas más importantes siempre ha sido: ¿de dónde vienen los eslavos? Durante décadas, los académicos debatieron dos teorías principales. El primero, conocido como la teoría autónoma, sugirió que los eslavos eran nativos de Europa Central, en la región entre los ríos Oder y Vístula, Polonia moderna. El segundo, la teoría de la migración, argumentó que los eslavos se originaron más hacia el este, en la cuenca del río Dnieper, Ucrania moderna, y solo se expandieron hacia el oeste en la Edad Media a principios. Entonces, ¿qué dice la evidencia de ADN? Los estudios genéticos muestran que muchas poblaciones eslavas comparten lazos genéticos profundos que se remontan a miles de años. El haplogrupo R1A-M458, que se encuentra a altas frecuencias en polos, checos, eslovacos, ucranianos y rusos, es un fuerte indicador de una ascendencia paterna común. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Este linaje es mucho más antiguo que la expansión eslava medieval temprana. De hecho, se remonta a la cultura de los artículos con cable de la Edad de Bronce, un grupo que vivía en Europa Central y Oriental hace unos 4.500 años. Esto significa que los eslavos no aparecieron de repente en el siglo VI. En cambio, sus antepasados probablemente ya vivían en Europa Central y Oriental, miles de años antes, mucho antes de que se llamara eslavos. Y cuando comenzó la llamada expansión eslava, puede no haber sido un caso de un pequeño grupo de invasores que se extienden por Europa, sino un cambio cultural que unió a las poblaciones preexistentes bajo una nueva identidad. Pero mientras el cromosoma Y cuenta una historia, el ADN mitocondrial, ADN-MT, que se hereda de las madres, le dice a otro. A diferencia de los linajes masculinos, los linajes maternos eslavos son mucho más diversos. Esto sugiere que, en lugar de reemplazar las poblaciones anteriores, la expansión de los eslavos fue principalmente un proceso de asimilación, donde los hombres de habla esclava se mezclaban con mujeres locales. Este patrón es particularmente claro en los Balcanes, donde los eslavos del sur Li, los serbios KE, los búlgaros y los macedonios llevan una mezcla de marcadores paternos eslavos, pero ADN materno, que es en gran medida indígena para la región. Uno de los hallazgos más sorprendentes proviene de la conexión báltica. Algunos lingüistas han sugerido durante mucho tiempo que las lenguas eslavas y bálticas, como letón y lituana, provienen de un antepasado común. Pero su ADN apoya esto. La respuesta es sí y no,
Mientras que los balts y los eslavos comparten una superposición genética, especialmente en Bielorrusia y el norte de Rusia, las poblaciones bálticas tienen frecuencias mucho más altas de haplogrupo N3, que es común entre los pueblos finno-ugricos. Esto sugiere que si bien los dos grupos eran vecinos y pueden haber compartido algo de ascendencia, nunca fueron personas solteras. Otro descubrimiento clave es el papel de las migraciones históricas en la configuración de la genética eslava. El período medieval temprano fue una época de agitación masiva, con migraciones de hunos, avars, bulgares y magiares, que remodelaban el paisaje genético de Europa del Este. Algunos grupos eslavos, como los polacos y los rusos, muestran poca evidencia de estas influencias externas, mientras que otros, como los búlgaros y los croatas, tienen trazas genéticas de contacto con nómadas de estepa no esclavos. Y luego está la cuestión de la patria eslava. Los datos genéticos sugieren que la ubicación más probable para el origen de los eslavs fue en Ucrania moderna, en la región del medio de Dnieper. Esto se alinea con fuentes históricas que describen los primeros eslavos que viven en esta área antes de extenderse hacia el oeste y hacia el sur. También explica por qué Ucrania se encuentra en el centro de la red genética de poblaciones eslavas, que muestra conexiones con los eslavos occidentales y orientales. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Revela que los orígenes eslavos son mucho más complejos que una simple historia de migración. En lugar de una sola tribu eslava emergiendo y conquistando nuevas tierras, lo que vemos es un proceso gradual de unificación cultural y lingüística entre las poblaciones antiguas que ya vivían en Europa central y oriental. Los eslavos no simplemente invaden nuevos territorios, se formaron a través de siglos de interacción, expansión y asimilación. Y eso es lo que hace que la historia de los eslavos sea tan fascinante. Su historia no se trata solo de guerras y migraciones, se trata de cómo se unieron los diferentes pueblos para crear una de las familias lingüísticas y culturales más grandes del mundo de hoy. Durante siglos, el pueblo eslavo ha sido visto como un grupo homogéneo, unido por el lenguaje y la historia compartida. Pero cuando profundizamos en la genética, surge una imagen mucho más compleja e inesperada. El ADN eslavo revela historias de migración, asimilación y supervivencia, historias que los libros de historia solo han comenzado a descubrir. Entonces, ¿qué nos dice la genética moderna sobre la verdadera diversidad del mundo eslavo? A primera vista, el ADN del cromosoma Y de las poblaciones eslavas parece sugerir una fuerte unidad genética. El haplogrupo R1A, particularmente el subclade M, 458, se encuentra en polos, checos, eslovacos, ucranianos y rusos con altas frecuencias, vinculándolos con antepasados paternos comunes. Pero cuando miramos más allá de este marcador compartido, las diferencias comienzan a destacarse. Por ejemplo, los eslavos del sur, como serbios, croatas y búlgaros, tienen niveles mucho más bajos de R1 a I. En cambio, muestran una influencia significativa de los ilirios, tracios y nómadas de estepa, como los avars y búlgars. Este patrón sugiere que la expansión eslava no fue tras un proceso simple de conquista o migración de masa. En cambio, involucró pequeños grupos de hombres de habla eslava que se establecían y se mezclaban con poblaciones locales, adoptando e influyendo en las culturas locales. Es por eso que, a pesar de hablar de idiomas relacionados, los pueblos eslavos de hoy
tienen firmas genéticas tan distintas. Uno de los aspectos más sorprendentes de la genética eslava proviene del ADN mitocondrial, ADN-MT, que se pasa de madre a niño. A diferencia de los linajes paternos, que son relativamente uniformes en las naciones eslavas, los linajes maternos muestran una diversidad sorprendente. Esto sugiere que a medida que los hombres eslavos emigraron y se establecieron en nuevas tierras, a menudo tomaban esposas locales, absorbiendo gradualmente los linajes maternos no esclavos en el grupo de genes eslavos. En los Balcanes, por ejemplo, el ADN MMT revela una fuerte continuidad genética con las poblaciones preflávicas, lo que significa que los esclavos del sur son, en gran medida, los descendientes de los antiguos ilirios, tacianos y griegos, que adoptaron lenguas eslavas con el tiempo. Mientras tanto, en Europa del Este, todavía se puede encontrar la huella genética de las primeras tribus escitas y sarmáticas, particularmente en Rusia y Ucrania. Otro aspecto fascinante de la diversidad genética eslava es la influencia de la ascendencia no europea. Mientras que la mayoría de los grupos eslavos son principalmente de ascendencia europea, los rastros de ADN de Asia Central e incluso Siberia aparecen en algunas poblaciones. La presencia de haplogrupos como C4, D y G, que son comunes en los pueblos altaico y siberiano, sugiere que los eslavos tuvieron contacto genético directo con nómadas de estepa como los hunos, ávars y mongoles. Esto es especialmente notable en poblaciones de Rusia y Bulgaria, donde GE, los marcadores néticos del este, son un poco más pronunciados. Lo que es aún más sorprendente es la conexión genética entre los eslavos y los judíos askenazi. Ciertos haplogrupos de ADN-MT, como L2A, que se originaron en el Medio Oriente, se encuentran en las poblaciones polacas y ucranianas, probablemente debido a siglos de interacción entre eslavos y comunidades judías. De hecho, muchos linajes judíos muestran una fuerte superposición genética con eslavos de Europa del Este, destacando una historia de ascendencia y coexistencia compartidas. Y luego está la cuestión de la conexión balto-eslava. Lingüísticamente, las lenguas bálticas y eslavas están estrechamente relacionadas. ¿Pero admite este ADN este enlace? La respuesta es sí y no. Mientras que los balts y los eslavos comparten algunos marcadores comunes de ADN, las poblaciones bálticas, particularmente lituanas y letones, tienen niveles significativamente más altos de haplogrupo N3, que se asocia con pueblos finocríticos. Esto sugiere que si bien los primeros balts y los eslavos pueden haber compartido algunos antepasados comunes, finalmente tomaron diferentes caminos genéticos y culturales. La genética también ayuda a explicar uno de los misterios más grandes de la historia eslava: los orígenes de los eslavos occidentales, particularmente los polos, checos y eslovacos. Algunas teorías tempranas sugirieron que estos grupos descendieron de las antiguas tribus germánicas que luego adoptaron idiomas eslavos. Pero el ADN refuta fuertemente esta teoría. En firma, la evidencia genética muestra que los eslavos occidentales comparten raíces genéticas profundas con eslavos orientales, lo que sugiere que eran parte de la misma expansión eslava original. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Nos dice que la identidad eslava nunca se trató de ser un grupo único y uniforme. En cambio, la historia eslava es una historia de interacción, adaptación y transformación. Los eslavos no solo se extendieron por Europa,
se mezclaron con las personas que encontraron, creando la rica diversidad que vemos hoy. Y ese es el secreto oculto de la genética eslava. No se trata de pureza o aislamiento, sino de conexión y complejidad. Detrás del lenguaje